Hoy hablamos de viajes, hablamos de por qué viajamos y de si siempre hemos viajado por los mismos motivos. Hoy me voy a Coruña, de momento virtual, ya sabes. En Coruña hemos visto pasar a muchos viajeros y viajeras. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete. Yo la verdad es que he viajado poco, mucho menos de lo que pensaba cuando tenía 20 años. No voy a poner excusas, es como es. Por eso ahora quiero preparar mi viaje a Berlín. Cuando era un adolescente, me acuerdo de escuchar a Roge Blasco en Radio Euskadi hablando del Capitán Pedales, que recorría el mundo en bici en los años 90. O las aventuras de la Nairobitarra. La Nairobitarra era un bus que preparó un grupo de amigos en los años 80. Fueron desde el País Vasco hasta Kenia, 10.000 kilómetros. Luego ese proyecto continuó y con diferentes autobuses fueron recorriendo el mundo. O la familia de Hondarribia, que estuvo 17 años navegando y viviendo en su velero, recorriendo el mundo entero. Hoy me acerco a Coruña. Es un poco más grande que San Sebastián, pero compartimos mar y nubes. En la punta de la ciudad tenemos la Torre de Hércules, Heracles. Hércules es un héroe de Grecia. Tiene hasta una película de Disney. Este Hércules mató a su mujer y a sus propios hijos. Después de esto, para compensar, tiene que superar 12 pruebas, que consisten en matar o robar a más gente. Uno de ellos es Gerión, pues aquí es donde Hércules enterró la cabeza de Gerión. Este señor es todo un referente. Esta torre de Hércules es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y es el único faro romano todavía en funcionamiento. Por aquí, por estas costas, ha pasado todo el mundo. Claro que hay diferentes motivos para salir de casa. Por aquí, por estos mares, pasó, por ejemplo, la nao Victoria, desde el País Vasco con Magallanes y Elcano. Sería la primera en dar la vuelta al mundo. Por aquí, por estas aguas, pasaron muchos barcos vascos. Muchos vascos se quedaron en América y todavía hoy en día intentan mantener nuestra lengua y costumbres. También fueron a América muchos gallegos y gallegas. Elisa y Marcela se casaron en Galicia en el 1901. Elisa disfrazada de hombre. La sociedad de la época no estaba preparada para ver a dos señoras juntas. ¡Qué escándalo! Así que huyeron a Argentina. Argentina está llena de gallegos. Elisa y Marcela fueron unas pioneras, pero poco después llegó el fascismo a España, con su corrupción, su pobreza, su intolerancia. Así, miles y miles de gallegos y gallegas terminaron por cruzar al otro lado del océano. Por aquí, por estas tierras, pasa también el Camino de Santiago. El camino inglés sale de Ferrol y Coruña. No es tan conocido como el camino francés o el del norte. Aquí llegaban los barcos de Inglaterra o el norte de Europa para hacer el camino en solo 6 días. Lo justo para limpiar pecados pequeños y medianos. Para los grandes, yo creo que hay que andar un poquito más. Como hablamos de viajes y del Camino de Santiago, recuerdo que hay un camino similar en Japón, el Kumano-Kodo. Bosques enormes, milenarios, con muchos de los templos más antiguos del Japón. A ver si un día podemos ir. Pero vuelvo a Coruña. Ahora no está solo la torre, esto es el parque escultórico Torre de Hércules. El pueblo gallego, como todos, quiere conservar y construir su identidad. Para esto muchas veces se utilizan mitos y leyendas. Las historias pasan de generación en generación, convirtiendo a nuestros abuelos y abuelas en héroes. Las primeras esculturas que encontramos son estos menires. Es una escultura moderna, pero busca esta referencia al pasado, a los primeros habitantes de Galicia. Representan la familia,
y así también al pueblo gallego. Breogán. Dicen que es el fundador de A Coruña. Breogán construyó aquí una torre muy alta, tan alta que se podía ver una lejana costa, verde. Así sus hijos y nietos fueron allá y conquistaron aquellas tierras, Irlanda. En Alemania y Francia hay muchos monumentos en honor a las víctimas del fascismo. Seguro que vemos unas cuantas en nuestro camino a Berlín. Aquí casi no hay. Este es un monumento en recuerdo de los fusilados. Y con esta escultura quería cerrar nuestra visita de hoy. Hemos hablado de viajes, viajeros y viajeras. Unos viajes son por el puro placer de descubrir el mundo. Otros son porque no te queda más remedio que huir de tu país. Cuando pasa alguien por aquí, por este mar, deja sus voces, sus cantos, deja sus historias contadas de generación en generación, deja sus gritos, sus penas, sus alegrías, las deja y quedan todas guardadas en el mar, entre sus olas, en la brisa. Hoy aquí tenemos una caracola que se mueve con el viento. Se mueve para recoger todos estos sonidos, estas voces, estas historias, y que podamos escucharlas siglos y siglos después. En cuanto podamos viajar, venimos aquí a escucharlas.